La verdad es que cuando vemos todo lo que fue la vida de David, nos encontramos con un momento clave en su vida, que fue su amistad con Jonatán, con el futuro rey de Israel. Nosotros no lo vemos así porque ya conocemos lo que es toda la historia, pero a veces la mejor manera de comprender lo que la Biblia nos dice, como yo creo que he recordado ya muchas veces, es meternos nosotros dentro de la historia. Y nosotros a veces, al estar leyendo la Biblia, como ya sabemos lo que va a suceder y ya sabemos los siguientes pasos, perdemos la belleza de las historias y dejamos de verlas con pasión, dejamos de verlas entusiasmados con lo que está sucediendo. Y es un esfuerzo introducirse dentro de las historias pensando, pues, yo no sé lo que va a suceder, ¿qué habría hecho yo? Y este es el caso de David y Jonatán, porque es una historia de amistad absolutamente impresionante. Todos conocéis que el papá de Jonatán, Saúl, era el rey de Israel. Y todos sabéis que había habido un momento clave en la historia del pueblo, que David había derrotado al gigante Goliat. Lo saben absolutamente todos, hasta las personas que no han leído nunca la Biblia conocen esa historia. ¿Qué ocurrió? Que a partir de ese momento el corazón de muchas personas en el pueblo de Israel, es obvio, quedaron apegadas a su Salvador, a David, al que les había librado de la persona más absolutamente, el enemigo más absolutamente impresionante que existía. Y Jonatán, el hijo de Saúl, el futuro rey de Israel, fue uno de ellos. Pero era una amistad imposible. Jonatán era el príncipe. Y aparentemente, pues, como podéis suponer, iba a haber problemas con el futuro rey de Israel. ¿Y si David era el futuro rey de Israel? ¿Y si este Salvador, que nos ha salvado la vida de Goliat, resulta que va a quitarme mi puesto, va a quitarme lo que me pertenece? Jonatán nunca pensó eso, David nunca se preocupó por eso, ninguno de los dos en ese momento sabía cómo iba a terminar la historia, y comenzaron una amistad inquebrantable, que duró incluso muchos años después, hasta el momento, después del momento de que Jonatán incluso había perdido su vida. Claro, hay muchos detalles, muchos matices en esa historia que solamente los vamos a comprender si nos introducimos dentro de la historia. Y sobre todo cuando nos damos cuenta de que para los dos, tanto para David como Jonatán, porque los dos estaban jugando muchísimo, incluso su propia vida. Recordad que Saúl estuvo a punto de matar a David y amenazó a su propio hijo por culpa de esa amistad. A ellos no les importó. Siguieron dando un ejemplo de amistad inquebrantable. Y de eso es de lo que vamos a aprender nosotros. Porque todas las historias en la palabra de Dios, en la Biblia, son para aplicar en nuestro corazón. Claro que son muy bonitas y a veces parecen casi como una serie de estas que vemos en televisión y decimos, es una historia apasionante. Pero la diferencia es que las historias que leemos en la palabra de Dios, además de ser apasionantes, transforman nuestra vida. Por eso es bueno que leamos, como os decía, las historias, y esta historia de David y Jonatán, como introduciéndonos dentro de la historia sin saber cómo va a terminar. Vuelvo a repetirlo, porque nosotros sí lo sabemos, pero ellos no. Y esa amistad inquebrantable entre los dos llegó incluso hasta el momento, todos recordáis después, cuando uno de los sucesores de Saúl, Mefiboset, pues el propio David, por amor a su amigo, fue capaz de invitarlo a su casa y tenerlo todos los días comiendo en su casa con él. ¿Por qué? Porque le recordaba a su amigo Jonatán. Y a pesar de que Mefiboset estaba lisiado, era una persona que no podía hacer nada por sí mismo. Todos recordáis muy bien esa historia, ¿verdad? Pues fijaos en los detalles de la amistad. Y vamos a leer algunos textos en el capítulo 20 del primer libro de Samuel. El primer detalle aparece en el versículo 4. Yo creo que todos habéis leído ya el capítulo, porque estáis durante esta semana leyendo la vida del héroe, en este caso David, y en este momento, digamos que ya no es tanto fijarnos solamente en el héroe, en David, sino en la amistad de los dos.
porque en este momento quien más se está jugando la vida, lo que tiene que hacer, sus objetivos, su futuro, su trabajo, absolutamente todo, no es tanto David, sino el propio Jonatán, incluso en contra de su propia familia. Así que si vamos al capítulo 20 y vemos algunos de los detalles, David dice el versículo 3 que volvió a jurar diciendo: tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos. Y ha dicho: que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca, pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David sabía lo que se estaba jugando porque Saúl quería matarlo. Y fíjate la respuesta de Jonatán en el versículo 4. Jonatán le dijo a David: lo que tú me digas, yo lo haré por ti. Claro, cuando nosotros tenemos una traducción y buena traducción de la Biblia, encontramos lo que nosotros diríamos en nuestra lengua. Pero el hebreo es una lengua muy rica porque habla desde el corazón. Todo lo que es la cultura mediterránea viene directamente a que comprendamos las cosas, pero siempre a través del corazón, y a mí eso me encanta. Así que lo que literalmente Jonatán le está diciendo: los deseos de tu alma, los deseos del corazón, son los que yo haré por ti. Y eso es, para mí, la clave de la amistad. ¿Qué hay en el corazón de la persona que amamos? Habéis estado hablando durante esta semana cómo pasar de hermanos a amigos. Y es cierto que todos somos hermanos en el Señor porque le conocemos, le amamos, le recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, y Él por su Espíritu nos transforma. Pero Él quiere que vayamos mucho más allá, como vamos a ver en muy pocos minutos, para pasar de ser hermanos a amigos. ¿Y sabes cuál es el primer paso? Los deseos del alma, mostrar el alma de la otra persona. Hace poco hablaba con mi hija mayor, Yami, que está aquí, y ella me dijo una frase. Yo le dije: tú tienes que empezar a escribir libros y que la gente lea los tuyos en vez de lo que yo estoy diciendo. Porque en una frase resumió perfectamente lo que es la amistad. Me dijo: hay muchos amigos, tú puedes estar con muchos amigos, pero un amigo íntimo es alguien con quien puedes ser. Mejor definido imposible. Conocer los deseos del alma de la otra persona, ser tal como eres. Y no importa la situación en la que estés, y no importa lo que vayas a decir, y no importa si empiezas a gritar o si empiezas a llorar o si no tienes nada que decir o si tienes que estar media hora con un amigo y no decís nada a ninguno de los dos, porque lo importante es lo que hay en el alma de los dos, y esa alma está unida, ¿me entendéis? Tú puedes ser, y no tienes que estar dándole vueltas a tu cabeza. ¿Qué voy a decir? ¿Me entenderá? ¿No me comprenderá? ¿No me comprenderá? ¿Qué pensará con lo que estoy diciendo? No. Lo que sean los deseos de tu alma es lo que haré por ti. Segundo detalle, versículo 8. En cada uno de estos podríamos pararnos mucho tiempo, pero yo espero que los anotéis y luego el Señor os va a ayudar reflexionando en vuestro corazón sobre esos detalles. Segundo detalle, en el versículo 8, dice entonces: trata con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor conmigo. Un pacto del Señor. Si te fijas en el versículo 12, que habéis leído este capítulo, lo vuelve a recordar. Jonatán dijo a David: el Señor, el Dios de Israel, es testigo. Impresionante, porque habla de que estará, fijaos en el versículo 23, una frase, porque vuelven a repetir esto y otra vez. Dice: en cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, he aquí el Señor está entre nosotros dos, para siempre. No hay nada que fortalezca más una amistad que saber que el Señor está en medio, entre nosotros dos. Ya no se trata solo de la amistad de David y Jonatán o tu amistad con alguien a quien quieres mucho. Es que sabes que Dios está ahí en medio, 100%, en todas las situaciones, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, Él va a estar en medio. Y eso es lo que hace la diferencia. Que no hay ningún lugar donde Dios no esté,
Nada que hagáis juntos, incluso cuando estáis disfrutando con el Señor y disfrutando de cualquier cosa, porque todas las cosas en las que disfrutamos son regalos de Dios, en lo que Dios no esté. Fíjate una característica más, versículo 8. Y esta nos suena raro. Acabamos de ver, el Señor está entre nosotros, y dice la segunda parte del versículo, pero si hay maldad en mí, mátame tú. Qué duro suena esto, qué difícil suena esto. Pero es un poco como un compromiso de fidelidad. Si tú crees que mi amistad contigo es por alguna razón que no seas tú mismo, tienes todo el derecho a quitarme la vida. ¿Le dirías eso a un amigo? Porque muchas veces nuestras amistades no son sinceras. Decimos que alguien es nuestro amigo, nuestra amiga, pero siempre por algo que esa persona hace, que esa persona tiene o por lo que sea. Pero cuando somos capaces de decir, no, mi amistad es contigo y yo te amo a ti y no importa lo que hagas, dónde estés o lo que esté sucediendo, la clave eres tú. Y ese es el secreto de aquella frase de Juan cuando dice en su primera carta, ¿os acordáis que el amor echa fuera el temor? Cuando tú amas tanto a una persona que no tienes absolutamente miedo ninguno, temor ninguno, sabes que esa persona te va a defender, va a estar contigo, no tienes absolutamente ninguna duda de esa persona, entonces es cuando realmente el amor ha vencido todo. Y ese es el amor de nuestro Dios por nosotros. Y como vamos a ver en muy pocos minutos, es lo que Él espera, el tipo de amor que Él espera que yo le dé a las demás personas. Pero un poquito más adelante, en el versículo 12, tenemos una característica más. Jonatán dijo a David, fijaos que es casi siempre Jonatán el que tenía más que perder, entre comillas, en la amistad. El que está ofreciendo esa amistad inquebrantable. Era una lección también para David. Dice el versículo 12, el Señor Dios de Israel sea testigo, cuando yo haya hablado con mi padre, como a esta hora, mañana o al tercer día, he aquí si hay un buen ánimo para con David, no habré de enviar a ti para hacértelo saber, para hacerte saber lo que está sucediendo. Otra vez, la frase en el original es muy bonita, porque no dice, claro que la entendemos, hacerte saber lo que está sucediendo en esa situación. David se jugaba la vida, pero literalmente lo que dice es para destapar tu oído, es decir, para que escuches mis palabras. Y a lo largo de los años, personalmente he aprendido que la amistad tiene que ver con dos cosas de las que muy pocas veces hablamos. Primero, con la amabilidad. A veces pensamos que tener confianza con alguien, incluso dentro de nuestra familia, es decir las cosas de cualquier manera, y no es así. Con las personas que amamos, tenemos que saber destapar sus oídos, tenemos que ser más amables que con nadie. Muchas veces tratamos mejor a alguien desconocido, a alguien, digamos, que tiene un cierto poder económico, político, lo que sea. Le tratamos con más amabilidad que a nuestra propia familia. Y eso no puede ser. Con las personas que amamos tenemos que ser más amables que con nadie. Y la otra cara de la moneda, también tenemos que saber decir las cosas. Porque a veces una prueba de la amistad, y en este caso era entre David y Jonatán, era decirle algo que a David le podía costar la vida. Algo que he repetido muchas veces y que a la gente le cuesta entender. No siempre el que dice que sí en todas las ocasiones es tu mejor amigo. Y no siempre el que te dice que no en algunas ocasiones es tu enemigo. Y a veces un amigo tiene que decirte no hagas esto, porque te vas a destruir, porque va a haber un problema en tu vida. Y solamente tu mejor amigo, tu mejor amiga, un hermano en la fe, alguien de tu familia lo puede decir. Porque lo hace con todo el cariño. Y eso es lo que está pasando entre David y Jonatán. Se estaban jugando la vida. Y Jonatán le dice, ten cuidado. Sé que yo le doy gracias a Dios por amigos que a veces me han dicho, Jaime, no sigas por ahí porque va a haber un problema en tu vida.
Y a lo mejor uno ni se daba cuenta de que estaba sucediendo eso. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Así que tenemos que ser amables con nuestros amigos, pero también tenemos que aprender a decir las cosas, y nosotros tenemos que aprender a destapar nuestro oído para que nos digan las cosas, porque no siempre el que nos dice que sí en todo, y hoy desgraciadamente con las redes sociales es así. Mis amigos son todos los que me dicen que sí, me gusta, todo está muy bien. En cuanto alguien dice algo que no me gusta, pues ya está, lo borro, desaparece de mi vida. No, porque si es un verdadero amigo, verdadera amiga, va a encontrar la manera de decírtelo, porque te está haciendo bien. 2 o 3 cosas más, porque el tiempo se nos va muy rápido. Es un tema que me apasiona y corro el riesgo de pasar demasiado tiempo hablando, y espero que vosotros podáis después compartir muchas de estas ideas. En el versículo 16, ¿os acordáis? Jonatán hizo un pacto, y ahora fíjate, con la casa de David. Es decir, es una cuestión de decisión, de fidelidad. Por eso Salomón, que había visto la fidelidad de su padre en la amistad, habla: nunca abandones, ¿os acordáis en el libro de Proverbios? Ni a tus amigos ni a los hijos de tus amigos. Porque no se trata solo de una generación, sino que va mucho más allá. Y eso es la belleza de la amistad. Que se trata no solamente de ese amigo, esa amiga que tienes, sino incluso de la fidelidad por las siguientes generaciones. Así que, ¿quieres que te cuente un secreto? Nunca permitas ni hables mal de un amigo. Jamás. Porque eso es lo que más destruye una amistad. Y ya puede haber pasado lo que haya pasado, lo que vas a hacer es ayudar a esa persona. Pero, ¿os acordáis de aquello que el amor cubre las faltas? Yo sé que me entendéis, no estoy hablando de cosas muy graves o situaciones, pero a veces pequeñas tonterías. Yo le doy gracias a Dios que mis amigos no cuentan muchas de mis tonterías, porque si no, a lo mejor ya no me invitaríais más a predicar aquí, porque son tonterías, pero a veces le damos demasiada importancia a ciertas cosas. Y la fidelidad tiene que ver con amar a tus amigos, defectos incluidos. Una más, en el versículo 17, la clave, cuando Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor, pues le amaba, fíjate esa frase, como a sí mismo. Esa frase es impresionante y supongo que la habéis leído en muchas ocasiones. ¿Qué significa amar a alguien como a uno mismo? Significa que tu vida no es igual si falta esa persona. Algo así de simple. Por eso cuando tu amigo sufre, tú eres el primero que quieres ayudar. Pero no tanto para sacar a tu amigo de esa situación, sino para que se encuentre a sí mismo, a sí misma, para que se dé cuenta de que es una creación genial de Dios y que la mejor manera de ser restaurado, restaurada, es que mire a su Creador y vuelva a quién es. No, soy yo. Dios me hizo así y tengo que volver a ser como Él me hizo. Y muchas veces Dios utiliza a otras personas para recordarnos quiénes somos. Y por eso no podemos ser igual sin nuestros amigos. Y por eso el mismo Señor Jesús, en unos minutos hablamos sobre eso. Incluso Él, que es Dios mismo hecho hombre, cuando iba a la cruz, ¿os acordáis? En el Getsemaní le dice a sus amigos: orad por mí, orad conmigo, porque es el momento más difícil de mi vida. Y si el Salvador le pide eso a sus amigos, ¿cómo nosotros no vamos a orar por nuestros amigos y que ellos oren por nosotros? Y por último, en la historia, en el versículo 41, que podéis ver muchos más detalles, David se levantó del lado del sur. Habían hecho una especie de, como dijéramos, algo que hacen los amigos para saber si la vida de David corría peligro o no. Recordáis la historia, ¿verdad? Y entonces después David se levantó del lado del sur y, cayendo rostro en tierra, se postró 3 veces delante de Jonatán, de su amigo. Se besaron el uno al otro y lloraron juntos. La expresión de cariño. Y me encanta porque nosotros, los que vivimos en este lado del Mediterráneo, los latinos, y nunca olvidéis que Dios quiso que su Hijo naciera
en una cultura, todas las culturas tienen cosas buenas y cosas malas, pero sé que me vais a entender, en una cultura en la que la amistad es muy importante, nosotros tenemos frases como algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Y muchas veces incluso yo he estado en entierros de buenos amigos y a veces la gente me dice, bueno, el Señor llenará ese hueco en nuestro corazón. Yo le digo, no, nunca ores eso. Ese hueco en el corazón va a estar ahí toda la vida. Lo que Dios dice en su palabra es que ensancha nuestro corazón para enviarnos otros amigos, pero ese hueco jamás nadie lo puede llenar porque era el de nuestro amigo, el de nuestro hermano, el de alguien que queremos en nuestra familia. Y muchas veces intentamos vencer situaciones difíciles, duelos, incluso depresiones, intentando llenar huecos y no. Disfruta de lo que, incluso de los recuerdos con tu amigo, con tu amiga, con la persona que el Señor se llevó, porque eso es un regalo del Señor. Y ese hueco siempre estará ahí, pero será restaurado de otra manera. ¿Entendéis de qué estoy hablando? Porque ha sido algo bonito en tu vida, impresionante, que te apasionó y que nunca debes olvidar. Y por eso las expresiones de cariño son imprescindibles. Pero por último, me llama la atención que dice que David lloró más. Claro, David es el símbolo en este momento de nuestro Salvador, del Señor Jesús. El Salvador, el que vence al gigante, a Goliat, ¿os acordáis? Yo creo que una vez hablé aquí en la iglesia sobre eso. ¿Y qué hizo el Señor por nosotros? Llorar. Por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise y vosotros no quisisteis? Porque esa es precisamente la belleza de la amistad. Nuestro Salvador queriendo tener esa relación de amistad con cada uno de nosotros, llorando por cada uno de nosotros. Piensa solamente unos segundos, si puedes, ora, antes de seguir en una segunda parte más corta, pero que necesitamos en cuanto a eso. Mi Salvador, llorando por mí, queriendo restaurar mi vida. ¿Cómo aplicamos esto, los últimos minutos, y perdonadme que haya sido un poquito más largo, en nuestra vida, en el día a día y en la iglesia? A veces existen problemas muy graves que dificultan que tengamos buenos amigos. No voy a hablar sobre cada uno de ellos, pero a veces es la envidia, a veces es hablar mal de un amigo, a veces es pensar que el amigo es más importante que nosotros y entonces en cuanto empieza a tener éxito, es curioso que eso destruye muchas amistades, pues ya pensamos que no está a nuestro nivel. A veces el querer ser exclusivos o exigir en vez de agradecer. Tendríamos que a veces tratar un tema entero solo sobre los enemigos de la amistad. Es curioso que cuando escribí el libro sobre la amistad, es un libro en una editorial secular y hablando sobre enemigos de la amistad, y cuando Miriam lo estaba leyendo, me decía, Jaime, este libro lo teníamos que leer todos en la iglesia. No es tanto para los no creyentes, sino para nosotros. Porque no sé cuál es la razón por la que nosotros, que deberíamos regalar amistad a las personas, se debería ver en nosotros y deberíamos estar brillando en amistad, pues a veces somos los que menos nos comprometemos con nuestros amigos, tanto creyentes como no creyentes. Por eso los últimos minutos y antes del coloquio hablamos un poco muy rápido, en cuanto a un ejemplo de amistad en el Nuevo Testamento, y este es el caso de Pablo. Algunos detalles en la vida de Pablo. La persona que revolucionó el Imperio Romano junto con todos los demás apóstoles y creyentes, y que todos lo ven como la clave en la historia del cristianismo después de la resurrección del Señor Jesús. Voy a deciros simplemente los detalles, los podéis anotar y luego pensar sobre ellos durante esta semana. Primero, jamás viajaba solo.
La obra de Dios no tiene nada que ver con los llamados llaneros solitarios, mi misión, lo que yo hago, no. Él jamás viajaba solo. Segundo, una pregunta que siempre hago: ¿quién escribió la carta a los Corintios? Lo he dicho incluso en seminarios y todo el mundo me dice: Jaime, esa es una pregunta normal, la sabe todo el mundo, cualquier niño de escuela dominical podría responderla. Yo les digo: no, vais a fallar todos en esa pregunta, porque la primera carta a los Corintios no la escribió Pablo, la escribieron Pablo y Timoteo. La segunda carta a los Corintios la escribieron Pablo y Sóstenes. La carta a los Gálatas la escribe Pablo, incluso dice: y todos los que están aquí conmigo. Es decir, era alguien que valoraba la amistad, incluso en lo que hacía. En tercer lugar, siempre aparece en una lista de nombres de hombres y mujeres que trabajaban con él, que nos saltamos esas listas al final de las cartas, ¿os acordáis? Porque decimos: bueno, esto era cosa de Pablo. No, la raíz del problema de que tengamos tan pocos amigos en la iglesia es precisamente porque nos saltamos esas listas, porque Pablo agradece y reconoce a cada uno de sus amigos, sus amigas, personas que trabajaban con él en la fe y en el Evangelio, y por amor al Señor Jesús. Y si os fijáis, cuanto más va pasando la vida de Pablo y más mayor se hace, más aumenta el número de amigos y amigas. Y por último, el último detalle, en los últimos minutos ahora, una frase en la última carta del apóstol Pablo, capítulo 4 y versículo 21, escribiéndole a Timoteo. Dice: procura venir a verme antes de que llegue el invierno. Una vez hablé sobre esto en una iglesia. Después me decían: pero ¿por qué algo tan sencillo? Y yo le dije: sencillamente porque es lo más importante, quizás, para la vida de la iglesia. Pablo estaba hablando de un momento en el que todos le habían abandonado. Era mayor, pensaban que ya no iba a predicar más, estaba encarcelado, le quedaban pocos días de vida, el Señor se lo iba a llevar. Él mismo dice que está en los últimos momentos, ¿os acordáis? He acabado mi carrera, ya solo me queda volver para el Señor. Y todos dijeron: muy bien. Y ya inconscientemente abandonaban a Pablo. Y él habla de su amigo Epafrodito, que le buscó al saber que él estaba mal, y dice que arriesgó su vida por todo el imperio romano para buscarlo y ayudarle. Imaginaos, eso es un amigo. Qué pocas veces predicamos sobre Epafrodito, ¿verdad? Y qué pocos padres le han puesto ese nombre a su hijo. Ya sé que es un nombre muy raro, pero es una belleza impresionante la de esa persona, el corazón de Epafrodito. Y entonces era el invierno de su vida, los últimos años, venía el frío. Y esa frase resume un poco todo lo que a veces ocurre en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos encontramos en el invierno? ¿Me entendéis? En situaciones en las que pensamos que no vamos a salir, que no hay nadie a nuestro lado, que nadie nos comprende. No sabemos ni siquiera si tenemos futuro, y sobre todo cuando estamos sufriendo. Y somos muy crueles con las personas que sufren. Y estoy hablando a nivel general, no os preocupéis vosotros por cada uno. Pero desgraciadamente somos muy crueles, solo hace falta leer el libro de Job. Sus amigos le acusaron absolutamente de todo, en lugar de abrazarle, llorar con él y estar con él. Porque Job estaba siendo probado por Dios. Estaba en el invierno de su vida. Y muchas veces, y esto es casi el final, me doy cuenta de que la iglesia va hacia un lugar muy peligroso. Cuando Pablo hablaba de que el mundo nos está moldeando nuestra mente, sabía muy bien de qué hablaba, porque eso es lo que ocurre hoy. Vivimos solamente en base a objetivos, actividades, a lo que hacemos, a los seguidores que tenemos, al impacto que tenemos en otras personas aparentemente. Y no nos damos cuenta de que a Dios jamás le preocupan ni los objetivos, ni las actividades, las cosas que hacemos, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no os llamo siervos, sino amigos.
que el Evangelio no tiene nada que ver con actividades, ni con objetivos, ni con que mi iglesia tenga 15 o 20.000 personas, no tiene nada que ver con eso, que el Evangelio tiene que ver con la amistad inquebrantable de Dios por cada uno de nosotros. Dios no nos necesitaba en absoluto, pero nos creó para derrochar su amor, y si no comprendemos eso, vivir bañados en el amor y en la gracia de Dios y disfrutando del amor y la gracia de Dios, no comprendemos lo que es el Evangelio. Y entonces nos metemos en objetivos, en actividades, en querer hacer. Y entonces llega el invierno. Y entonces cuando personas están en el invierno de su vida, por alguna razón, no somos capaces tampoco de ayudarles. Y los dejamos solos, como a Pablo. Por eso la amistad y esa frase tan bonita, procura venir a verme antes de que llegue el invierno, es la clave de la relación y la clave también del Evangelio. Y por eso el Señor Jesús dijo: yo no os llamo siervos, sino amigos, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás. Es una pregunta muy difícil. ¿Tienes algún amigo, alguna amiga por quien pondrías tu vida? ¿Sabes de alguien que pondría su vida por ti? ¿Verdad que nuestro amor por nuestro Salvador es apasionante? Porque Él sí lo hizo y no dudó ni un momento. Y ese es el modelo para nosotros. A Dios no le preocupan las actividades de Jaime, ni lo que pueda hacer, ni los libros que pueda escribir, ni yo que sé qué cosas podéis pensar de mí. Le preocupa si mi corazón es un amor inquebrantable por Él. Derrocha un amor inquebrantable por Él y por cada uno de vosotros. Porque cuando hago eso, aún con todos mis defectos, y voy a caer cientos de veces, no os fijéis tanto en mis caídas, pero está reflejando el carácter de mi Padre Celestial, de mi Salvador. No hay amor más grande que ese, que uno ponga su vida por sus amigos. Y por eso el mismo Señor Jesús, ¿qué le dice a uno de sus amigos que sabe que le va a traicionar? Voy a orar por ti para que tu fe no falte. ¿Os acordáis cuando dice eso a Pedro? Así que para mí, hace muchos años, cambiaron muchísimas cosas al saber que el Señor me regaló muy buenos amigos, personas que se preocupan por nosotros, por nuestra familia, que nos aman. Pero sobre todo al saber que mi Salvador, ¿sabes cuál es su trabajo? Orar por mí, continuamente. Es mi abogado defensor, es tu abogado defensor. Sea cual sea la situación que estás pasando, el lugar en el que estás, Él está intercediendo por ti. Y Él no se cansa. ¿Te acuerdas Isaías 40? Él no se cansa nunca. Va a seguir haciéndolo siempre. Y se ha comprometido a que yo sea fiel. Es curioso, porque yo siempre pensaba que tenía que hacer, que tenía que, y toda mi vida tengo que. Y de repente comprendí que incluso mi fidelidad en el amor al Señor depende de mi abogado defensor en los cielos y de mi abogado defensor dentro de mi corazón, que es el Espíritu Santo. Un amigo de lo más entrañable que te puedes imaginar, que está en tu corazón y que cuando todo te acusa y piensas que no vas a dar ni un paso más, Él está ahí diciendo: no te preocupes, no te preocupes, yo estoy aquí, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Vamos a seguir adelante, porque yo estoy aquí. Y he empeñado mi palabra en que voy a guiarte. Y por eso, ¿cuál es nuestro ejemplo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Pues es lo que el Señor Jesús nos dijo, cómo nos conocerían. ¿Os acordáis? En esto conocerán que sois mis discípulos. Todos sabrán la sana doctrina, todos sabrán lo que la Biblia dice, todos conocerán todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, haremos muchos estudios bíblicos y comprenderemos todo el consejo de Dios y... Perdonadme mi manera de hablar, todo lo que he dicho es muy bueno, no me malinterpretéis, pero el Señor no dijo que nos iban a conocer por eso.
Claro que tenemos que conocer más al Señor y estudiar la palabra de Dios y todo eso, pero las personas nos van a conocer por el amor. Si tenéis amor los unos a los otros. ¿Os acordáis? Ese es el ejemplo de David y Jonatán. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Ese es el ejemplo del Señor Jesús con cada uno de nosotros. Y así es como vamos a vivir. Y vamos a pedirle que nos dé poder y sabiduría para que las personas que no le conocen vean tal ejemplo de amistad, tanto de nuestro Salvador hacia nosotros como de nosotros unos con otros, que digan, yo quiero recibir ese amor y esa gracia que ellos disfrutan, aún con todos sus defectos y con todos los problemas, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero yo quiero vivir en ese amor y esa gracia. Ese es el desafío y eso es lo que le vamos a pedir al Señor en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Amén.